Qué bueno vernos para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a mirar hoy, de inmediato vamos a ir a nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo, que Apocalipsis estamos estudiando las cartas a la iglesia de Apocalipsis en una serie que hemos llamado Viajando.com, pero que el énfasis es vuelve al primer amor. Si puedes decirle a alguien que esté cerca suyo, dile vuelve al primer amor. Vuelve a hacer aquellas cosas que habías descuidado, que dejaste de hacer al principio. Vuelve a hacerlas. Amén. Vuelve a hacer aquellas cosas que dejaste de hacer. Amén. Vuelve al primer amor. Amén. No descuides por nada lo que tú debes hacer siempre. Ahora, vamos a ir de inmediato a Apocalipsis 2. Y los que nos siguen en casa, en las líneas, en la iglesia en línea, también buscan Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Lo ven conmigo? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada, Apocalipsis 2:12, aguda, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Cuáles son las cosas que tienes contra nosotros, contra la iglesia? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Los enseñaba a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2, versos 16 ahora. Ahora, por tanto, aquí viene la acción, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? Verso 17. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Hemos estado estudiando ya por 3 semanas las cartas hacia las iglesias de Asia Menor. La primera vez que hicimos la introducción, aprendimos quién era el Señor Jesucristo. Él es el que recibe la adoración, el que estuvo muerto, el que vive. Después aprendimos en el domingo siguiente de Éfeso, volver al primer amor, enamorarnos del Señor. Y también vimos que ahí hubo 2 cosas que la gente dejó de hacer. 1, perdieron el amor hacia Dios. Y 2, perdieron el amor entre los hermanos. Ya no se amaban, ya no se visitaban, ya no se cuidaban. El domingo pasado aprendimos de Esmirna de ser fiel hasta la muerte. No es fácil, pero el Señor nos dice que el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida. Y aprendimos que corona de vida era la corona que se le daba a los que lograban terminar bien la carrera. Hoy vamos a aprender acerca de Pérgamo. Y vamos a aprender a ser fieles a la verdad. Digamos juntos conmigo, a ser fieles a la verdad. Vamos a decirlo juntos, ser fieles a la verdad. ¿Cómo permanecer siendo cristianos en un mundo que te atrapa, en un mundo que te absorbe? ¿Me siguen? ¿Cómo aprender como jóvenes a ser cristiano cuando usted está en un lugar donde eres tentado? Voy a comenzar con un ejemplo. Usted va a un lugar, una fiesta X o Y o Z, y sencillamente están consumiendo licor, están fumando, están diciendo cualquier vulgaridad y usted está ahí justo en ese lugar. Y no falta quien le diga, pero mira, tú mereces ser feliz, así que tómate unas copas y mañana te pasará y ya no ha pasado nada. Nunca falta quien te diga eso. Eso es el humanismo que te dice, tú mereces ser feliz, date la oportunidad de probar algo que tú no has probado en la vida, y de una manera muy sutil te atrapan y tú sin darte cuenta quedas preso para que luego alguien te diga, viste lo que te dije, que él no es cristiano nada y no es igual, diferente de nosotros. Esta es la trampa de la iglesia de Pérgamo. El mensaje central de este día, quiero que le regalen su atención todos, jóvenes, niños y todos,
tienes y necesitas ser diferente. Ese es el mensaje que voy a hablarles hoy. Si el creyente es igual al que no es creyente, de verdad nada tiene que hacer en las filas del Señor. Poco duro el mensaje. Me motivan sus risas y sus amenes. Si yo soy cristiano pero soy igual que los demás, no hay necesidad de que se haga un cristiano. ¿No les parece a ustedes? ¿Están conmigo en eso o no? Si soy cristiano pero ando borracho igual que todos, o ando con varias mujeres, o en adulterio, fornicación, o consumiendo, o mi vocabulario es sucio, ¿qué diferencia hay? Entonces no hay necesidad de ser cristiano. ¿Están? ¿Los perdí en algún punto? Si yo soy cristiano, pero soy un desordenado en mi casa, en el trabajo, grito, manoteo, maldigo, pero digo ser cristiano y añade a eso que eres parte de la iglesia cuadrangular en Indianápolis, donde son pastores los pastores Nehemías y Esther, pues quedaría no solamente mal usted, quedaría mal la iglesia, los pastores, pero sobre todo, ¿quién? El que murió por ti. Es una pena que tengamos creyentes así. Así que el mensaje de hoy va por esta línea y espero que lo puedan resistir hasta el final. Comencemos entonces por explicar que tenemos 5 necesidades básicas y la primera necesidad la tenemos allí, es la necesidad de reconocer a quién le servimos. Cuando nosotros reconocemos a quién le servimos, nuestra perspectiva de vida cambia. Cuando entendemos que le servimos, en este caso, en Pérgamo. Pérgamo significa una ciudad alta, una ciudad de cerraduras, y la razón era porque Pérgamo era la capital de Asia Menor, y era una ciudad construida sobre grandes rocas, sobre la colina. Era la ciudad que estaba a 25 kilómetros del mar, se podía ver el mar Mediterráneo, era la ciudad más populosa, donde estaba el estado, donde estaba la legislatura, donde estaba el gobierno, estaba en Pérgamo. Era una ciudad espectacular, se llamaba como la ciudad luminaria, porque era la única ciudad o la segunda ciudad después de Alejandría que tenía la biblioteca más grande. Tenía más o menos 200,000 libros. En ese tiempo no habían libros como estos, sino que eran rollos. Tenía la biblioteca más grande, Pérgamo. Era una ciudad respetada porque era muy intelectual, académica, estudiosa. De esa ciudad se conoce, para los que estudian medicina o enfermería, de esa ciudad nació el médico Galeno, de donde vienen los médicos. Aparte de Hipócrates, fue el segundo médico más importante de ese tiempo, y por eso usted cuando escucha hablar de médicos o doctores, a veces oyen la palabra que dicen los galenos. Y los galenos vienen exactamente de ahí, nació en esa ciudad llamada Pérgamo. Por adelantarles algunas cosas, en Pérgamo también surgió el culto a uno de esos dioses que se llamaba Esculapio, que usted lo ha visto en las farmacias, y los ve en las medicinas, y los ve en los anillos de grado de los doctores. Ve una serpiente. La serpiente que usted ve en la medicina o en la farmacia o en los anillos de los médicos tuvo su origen en Pérgamo, porque allí se originó lo que ellos decían que era el dios Esculapio, el dios de la sanidad. Entonces ahí vamos entendiendo un poco acerca del contexto histórico de esta iglesia de Pérgamo. Ahora, cuando usted lee y dice, el que tiene la espada de 2 filos en la mano es el que va a hablar hoy. Ya usted sabe que va por un camino duro, ¿verdad? El que va a hablar hoy en esta mañana en la carta de Pérgamo es el que tiene la espada de 2 filos en la mano. Entonces, la necesidad de recordar a quién servimos. Servimos a un Dios amoroso. ¿Están conmigo para decir amén? A un Dios poderoso. Yo estoy muy contento con mi Dios porque Él es grande y poderoso. Un Dios amoroso. Y nos sorprende con sus bendiciones. Un Dios sanador, un Dios proveedor. Él es el abogado, Él es todo, Él es todo. Pero también Dios tiene la espada de 2 filos en la mano. Déjame decirte algo, jóvenes, y los que escuchan esta prédica: nunca juegues con Dios. Nunca juegues con Dios. Él es amoroso, dio a su Hijo por nosotros. Pero hoy nos va a presentar la cara de que tiene la espada de 2 filos en la mano. La palabra espada significa juicio, sentencia. Entonces, lo siguiente que vamos a mirar, en segundo lugar, las necesidades. Ya sabemos que servimos a Dios. Usted le sirve a Dios, usted ama a Dios como Él es, recto, justo, temeroso, amoroso. Pero 2, necesitamos recordar que Dios conoce nuestras obras. Abra su brazo conmigo y diga:
Diga estas palabras: el Señor conoce todo lo que yo hago. Él conoce lo que sirvo a Dios, mi trabajo forzado de la semana, mis pruebas, mis luchas, mis tentaciones. Digamos en voz alta: Dios conoce nuestras obras, Él sabe todo. Esta semana en una de las células que tuvimos, y los invito a las células, en cada casa nos reunimos una vez por semana, cada 15 días. Hágalo. Estuve en una de las casas de los hermanos el viernes estudiando la segunda carta y nos sorprendimos. Vamos un momento al Salmo 139, por favor, para ver algo que estudiamos en la casa de uno de los hermanos este viernes. Salmo 139, acerca de que Dios te conoce. Dios te conoce perfectamente. Si estás preocupado, si estás triste, si estás alegre, mira lo que dice el Salmo 139. ¿Van conmigo todos? Oh Jehová, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si voy al sepulcro, ahí estás tú. Si me toma las alas del alba y voy al extremo del mar, allí me guiará tu mano, me seguirá tu derecha. Si yo digo a las tinieblas que me cubran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Abra su brazo conmigo y diga: el Señor me conoce. Conoce mi trabajo, conoce tus briegas, tus problemas, tus luchas, tus necesidades. Ahora, el segundo aspecto que estamos aprendiendo en Apocalipsis es que tienes la necesidad de saber que Dios conoce tus obras. Eso debe animarte, pero también debe alertarte, porque si tus obras son buenas, pues no tienes nada de qué temer. Pero si las obras que estás haciendo no están correctas, pues hay que poner las cosas a derecho. Vamos a mirarlo. Yo conozco tus obras. Ahora estamos en Apocalipsis 2:13. Tus obras y dónde moras. Es interesante para los que estudian la Biblia. La palabra que se usó aquí, donde moras, normalmente cuando se dice del cristiano en el Nuevo Testamento, se usa una palabra que se traduce como forastero o peregrino. Es decir, que los creyentes somos como peregrinos en esta tierra. Pero cuando se tradujo esta palabra, donde moras, aquí en Apocalipsis la traducción original del idioma griego a esta es donde tienes una residencia permanente. Yo le voy a explicar por qué. Los creyentes somos peregrinos en esta tierra. Vamos hacia el cielo, nuestra ciudad celestial. Pero en este caso, a los creyentes de Pérgamo, la palabra que se usó, donde mora, quiere decir donde tú vives y vas a tener que estar ahí por mucho tiempo. Eso es lo que dice la traducción. Y la razón es esta. Le dice, porque tú vives y donde tú vives, óiganlo bien, es donde está el trono de Satanás. Me motiva su amén. A nadie le gustaría vivir donde tiene Satanás su trono. ¿Están conmigo o no? Me motiva su alegría. A nadie le gustaría vivir donde tiene el trono Satanás. Nos gusta vivir siempre donde tengamos la seguridad, las comodidades. Oye, pero Pérgamo tiene que quedarse viviendo donde Satanás tiene su trono. Esta es otra segunda enseñanza del mensaje de hoy. Los creyentes hemos sido llamados a ser cristianos donde vivimos. Los creyentes hemos sido llamados a ser creyentes donde vivimos. Si somos creyentes en la comunidad donde vivimos, somos creyentes en la iglesia. Si uno es desordenado en la iglesia, es desordenado en la casa. Y el que es ordenado en la iglesia es ordenado en su casa y en todas partes. Donde moras, tenía el trono Satanás. Ahora, déjame explicarle lo que significa el trono de Satanás. Hay dos maneras de explicar esto. Una es que Pérgamo era la ciudad, como ya dije, del dios Esculapio, que era el dios de la medicina, y entonces de todas partes iban a ese templo para ser sanados. Pero no era Dios, era ese dios de la medicina, el dios Esculapio. Pero también eso estaba ligado con brujería, con hechicería y con prácticas ocultas. Es decir, que en ese lugar
la gente iba y pagaba para recibir ciertos beneficios de sanidad a través de la práctica del ocultismo, de la hechicería, de la brujería. Esa es una manera de decir que ese era el mismo trono de Satanás. Pero la otra forma para entender lo que dice Apocalipsis sobre el trono de Satanás era que esa ciudad era el centro de toda Asia, donde había el núcleo principal del culto al emperador. Es decir, de ahí salía la orden para toda Asia, para Éfeso, para Esmirna, para Tiatira, para Filadelfia, para todas ellas, de que al emperador César había que adorarlo. Y que Curios, que significa en griego Señor, era una palabra que se le debería dar al César. Es decir, de ahí de Pérgamo salía la orden de que toda persona en toda Asia tenía que adorar a César como su Señor. ¿Ustedes creen que un creyente genuino y cristiano como usted y como yo y como nuestros hermanos de la iglesia de Pérgamo iban a aceptar semejante cosa? Ellos morían por decir, como diría usted y como diría yo en voz alta, Jesucristo. Allí con música me asisten, dice Jesucristo es mi Señor. A ver, vamos a decir Jesucristo es mi Señor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos. Entonces los creyentes de Pérgamo jamás se irían a rendir a decir que César es su Señor. Y eso era el trono de Satanás. Ahora, ¿qué más dice el texto? Tienes ahí, vive donde tiene el trono Satanás. Pero aparte de eso, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Diga, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, la iglesia, aunque estaba viviendo en el propio infierno, seguía siendo cristiana. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Yo quiero animarte hoy como creyente y a los que están en casa todavía que no se han decidido congregarse. Les estoy hablando hoy en el nombre del Señor. Sé cristiano, hermano, aunque vivas en el propio trono de Satanás. Sé firme al Señor. Retenga la fe, no la niegues. Y coloca un ejemplo y dice, como en los días de Antipas, vean ustedes Antipas, mi testigo fiel. La palabra testigo aquí es mártir. Mártir y testigo es la misma cosa. Es decir, Antipas, mi mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Poco se sabe de Antipas, pero se cree que era un líder de la iglesia, que por supuesto por orden del emperador o por orden del gobierno de ese entonces, fue muerto. Los comentaristas dicen que fue asado en un toro de bronce que tenían al fuego lento. Jesús lo llama mi siervo fiel, mi mártir, que murió por la causa de Cristo. ¿Alaban al Señor? Vamos a ver algo más. ¿Qué más tenía esta iglesia? Era fiel, tenían el nombre. Pero aquí viene el núcleo del mensaje de hoy que quiero que les presten atención, sobre todo los jóvenes y los que no somos tan jóvenes también. Este es el núcleo del mensaje. Vean bien. Es una gente que trabaja, es una gente que es fiel a veces hasta la propia muerte. Viven donde está el propio Satanás, ahí viven, pero han cometido un problema. Yo quiero que usted hoy le abra sus ojos y me mire, muchachos. Y este es el problema de Pérgamo y es el problema del creyente hoy día, suyo y mío, que cede un poquito, cede un poquito. Alguien dijo que cuando usted cede a los principios, es muy difícil que vuelva a recuperarlos. Una cervecita, pastor, esto no hace daño. Si yo me lanzo una, como nunca he tomado, es probable que me lance 2 y me lance 3. Y a la semana siguiente vengo por las que quedaron pendientes. ¿Qué tanto es una noche acostándose con otra chica que no sea tu esposa? Eso no es malo, eso lo hacen todos los jóvenes a los 14 años para probar su hombría. Si cedes, pierdes. Hermanos queridos, como dicen en mi país o en mi tierra o aquí, dice que tanto trabajar para morir en la orilla. Tanto que usted se conserva para Dios en pureza, en integridad, para caer tontamente. Hermanos, estar dando la vida por Cristo, pero cedieron. ¿Y en qué cedieron? Vean, por favor. ¿En qué cedieron los creyentes? Cedieron en esto.
se dieron. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene ahí a los de la doctrina de Nicolaíta, que yo aborrezco. Hay tres cosas acá. Uno, ellos habían cedido a tener en su iglesia a los que tenían la doctrina de Balaam. Y claro, no tenemos el tiempo hoy para estudiar a Balaam, pero usted puede ir a Números en su casa y estudiar toda la historia de Balaam. Yo se la resumo en 2 minutos. Balaam es me cuesta llamarlo profeta porque realmente no parece ser un profeta. Termina su vida como un adivino. Pero pensemos que era un profeta. Balac era el rey de Joab y Balaam era ese vidente o ese profeta que escuchaba a Dios. Entonces Balac vio que Egipto, que era uno de los imperios, había quedado sucumbido en el mar y mandó a decirle a Balaam: mira, ven acá, yo te pago lo que tú me pidas y por favor maldígueme al pueblo de Israel. Y Balaam, como todo ser humano, cuando vio dinero, el corazón comenzó a corromperse. Y está bien, no se dio al principio, la segunda vez no se dio, la tercera vez se dio, y fue cediendo, hasta que la asna que ustedes han leído en la Biblia, Dios mandó el ángel para que se le apareciera en el camino a través, y el asna vio al ángel y Balaam no la vio. No quiero exagerar en el texto bíblico, pero sí quiero decir algo. Cuando una persona cede tanto al pecado, o cede tanto a la frialdad de la vida, pierde la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Perdónenme la comparación y repito, porque yo sé que algunas personas ven después de esta prédica y van a decir: pastor, no, escuche. Pierden la sensibilidad a las cosas de Dios, pero que a veces los animalitos que están cerca de uno disciernen más las cosas espirituales, por decir de alguna manera. No estoy haciendo una doctrina de esto, por decir de alguna manera que nosotros a veces, Balaam no vio al ángel, el asna sí la vio. Y cuando el asna vio al ángel, se retuvo. Y Balaam la golpeó 3 veces y la golpeó. Y el ángel cambió de posición y la asna lo vio y Balaam la golpeó. Entonces el ángel se le colocó en un lugar donde no tenía opción y el asna le apretó la pierna con el muro a Balaam. Y ahí Balaam se encendió en ira y la golpeó más duro. Y ahí fue cuando dice la Biblia que Dios abrió la boca del asna para que le hablara al profeta balbudo, torpe y necio como Balaam, como a veces ustedes y yo, cuando cedemos a una pequeña trampa. ¿Están conmigo? Humanismo se llama hoy. Ustedes escuchan, hay muchas cosas, mucha filosofía, pero le voy a hablar un poco a los jóvenes en la universidad, van a ver mucho esto. Humanismo. Van a ver posmodernismo. Van a ver todo lo que termina en ismo. ¿Y qué les va a enseñar? Tú mereces ser feliz. Vive la vida como tú crees que te haga feliz. Ese concepto de felicidad, como lo plantea la sociedad hoy día, lleva a nuestros jóvenes a probar lo que no deberían probar porque la Biblia ya fue clara. No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Pero en ese de que date el placer de probar, porque eso se llama humanismo, hedonismo. Hedonismo es el deseo descontrolado por el placer. Por ejemplo, una persona hedonista, Esaú fue un hedonista. ¿Y Esaú qué pasó con Esaú? ¿Lo recuerdan? Esaú llegó con hambre, Jacob se estaba haciendo tremendo plato de lenteja y Esaú dijo: véndeme ese plato de lenteja, no importa lo que me cuesta, que me estoy muriendo de hambre. Y Jacob le dijo: pero mira, lo que estás a punto de firmar es que vas a perder el derecho legal de ser el heredero. No importa, con tal que sea feliz. Con tal que sea feliz, yo hago lo que sea, que la felicidad es lo más importante. No te confundas. Si usted quiere tener un concepto correcto de la felicidad, Jesús la describió en Mateo 5. Felices son los que tienen un corazón limpio. Entonces, el hedonismo es peligroso para los jóvenes y para los viejos también. El deseo del placer. Yo compro ese carro, me cuesta, si esté endeudado por 50 años, pero lo compro. O esa casa, o esa chica, voy a ser su novio, o sea, lo que sea.
Es un desenfreno por el placer, el hedonismo. Esto pasaba con Balaam. Pero con calma, estudien en casa, con calma. Yo solamente le voy a terminar el resumen. Balaam hizo algo tremendo. Présteme su atención. Dijimos que era como un vidente. Empezó más o menos bien, escuchando a Dios, en el camino se fue desviando. Cuando el rey le dijo, mira Balaam, yo te doy todo lo que tú me pidas. Todo lo que tú me pidas te doy si me maldices al pueblo de Israel. Y cada vez que Balaam abría la boca para maldecir al pueblo de Israel, lo que le salían eran bendiciones, porque Dios le dijo, no podrás maldecir al que yo ya he bendecido. Hermanos, y de toda la Biblia le dejo esta tarea. De toda la Biblia hay un texto que a mí me gusta muchísimo. Mira, ya finalmente Balaam, casi rendido, dijo, bueno, como no puedo maldecir a Israel, que se maldigan ellos mismos. Pero hay algo que dijo Balaam interesante en su desvarío, hablando Dios por él. Digo, ninguna hechicería ni ninguna brujería alcanzará a Jacob, mi heredad. Griten amén conmigo. Digan amén. Ninguna brujería, ninguna hechicería alcanzarán a Jacob, mi heredad. Ningún agüero vale contra Jacob. Haga lo que haga. Si te paguen lo que te paguen, Balaam, tú nunca vas a poder maldecir lo que yo ya bendije. Gritemos amén, hermano. Cuando tengan miedo que le hicieron algún trabajo de brujería, un entierro, no tengan miedo. Porque nadie va a poder maldecir lo que ya Dios bendijo. Amén, amén. Alaben a Dios con palmas y griten amén. Amén. Ahora, escúcheme con atención. ¿Cuál fue el pecado final de este bendito Balaam? Jóvenes, una vez más capto su atención. Como Israel comía maná, que era el pan del cielo, la comida de los ángeles, el Señor los sustentó con maná en el desierto. El bendito Balaam buscó la manera de que el pueblo de Israel se comenzaran a sentir insatisfechos. Mira, los vecinos están haciendo tremendo banquete. Ahí tiene de todo tipo de comida y ustedes lo que comen es puro maná. ¿Qué tal si se dan una probadita por lo que tiene el vecino y se comen también de sus platos que tiene ahí? No, pero mira, eso fue sacrificado a los ídolos. No importa, pero ustedes merecen ser felices. Van y se dan tremenda comida, pero junto con la comida, según Números, venía lo que viene siempre con las ofertas que le hacen a nuestros jóvenes. Casi nadie da, como decían las abuelas, casi nadie da, ya se me olvidó, en cuanto decía algo así como, bueno, casi nadie da nada sin esperar nada a cambio. Junto con el plato de comida venía el regalo pegadito. ¿Cuál era el regalo pegadito? El pueblo se sentó y se enfrenó a fornicar. Comenzaron los hijos de Israel a ver las chicas de Moab, lindas o hermosas o feas. El pecado hace ver todo bonito al principio. Y cayeron. Se encendió la ira contra Dios, contra ellos. Murieron entre 20 a 25 mil personas en un solo día. Y cuando Dios fue a juzgar el pueblo, Balaam murió porque también lo lincharon ahí. Pero si usted lee con calma Números 31, Moisés llega encendido en ira como líder y consigue al pueblo fornicando y haciendo todo lo que él nunca les enseñó que hicieran. Y Moisés le dijo, pero ¿por qué ustedes han hecho esto si yo 40 años les he enseñado lo correcto? ¿Cómo es que en una hora van a botar la enseñanza de 40 años? Por Dios. ¿Saben lo que dijeron ellos? Lean Números 31 cuando lleguen a casa. Oigan lo que dijeron. Balaam nos aconsejó hacerlo. El consejo malo de otra persona lleva a la destrucción, a veces hasta el más santo. Creo que esto ha sido suficiente para entender bien este pasaje, ¿verdad? Creo que queda bien claro hoy, ¿o no, hermanos? Así que no voy a hablar de los nicolaitas, porque los nicolaitas ya hablamos de esto, y pasaré de inmediatamente a la tercera, que dice, ¿qué debo hacer entonces, Señor? Arrepiéntate. Hoy he venido a hablarle de que el que tiene la espada nos está hablando, que hay que ser cristianos donde estemos, y que tenemos que
mirar que Dios ve las cosas buenas que hacemos, pero también está pendiente Dios de que hay cosas que estamos haciendo que estamos cediendo. Conversaciones, malas juntas, prácticas. Estamos en una sociedad que todo lo permite. No hay pecado en eso lo hace todo el mundo. Arrepiéntate, dice el Señor. Si tú no te arrepientes, yo voy a venir pronto. Me gusta esto que dice el verso 16. Dios es tan bueno con nosotros, hermano, que Él no dice que va a venir a pelear con nosotros. Vean el texto. Dice, yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes son ellos? Con los que estaban en la iglesia aconsejando mal a los hermanos. Déjame decirle esto a toda la iglesia. Y hermano y hermana, usted que se mantiene fiel al Señor, hay alguien que te defiende. Grite un amén con más ganas. Alguien me puede decir, pastor, pero ¿de qué vale que yo me guarde en santidad, en pureza, que yo camine en rectitud? ¿De qué vale si otros hacen lo peor? Cuídese usted. El Señor te guarda. Mire, Dios no vino a acabar con los hermanitos que eran fieles. Dios dijo, me voy a sacar mi espada para acabar con ¿quiénes? Con los que están ahí representando a Balaam y a los nicolaitas. Yo me voy a encargar de ellos. Alabado sea el Señor. Es como que Dios dijo al pastor le dijo, Señor, ya no aguanto más a esta gente. Mira, yo le enseño a la gente el camino correcto y llega un vagabundo y le enseña a hacer lo malo y lo hace. Ustedes se han dado cuenta que la gente para hacer lo malo no necesitan estudiar. Y a veces usted como padre gasta 30 años enseñándole a un hijo, haz lo recto. Llega un vagabundo, un compañero de clase, le da un solo consejo y ¡pra! Cae. Y usted dice, pero hijo, ¿qué mal hice yo si yo te enseñé lo bueno? Ahí está, hermanos. Ay, Dios. Finalmente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le voy a dar comer del maná. El maná que está escondido. Y le voy a dar una piedrita blanca. En la piedra tiene un nombre nuevo, el que nadie conoce, sino el único que lo recibe. ¿Por qué el maná escondido? Esta es la razón, hermano. Porque los creyentes estaban siendo privados de, como prediqué el domingo pasado, de ciertos beneficios. Los demás se daban el placer de pasarle en cara a los hermanos, de decirle, mira, venga y siéntete a la mesa y come con nosotros todo esto que tenemos. Y de repente los pobres creyentes, hermanos, siendo fieles a Dios y comiendo ahí un pancito con agua. Allá los vagabundos con sus cervezas, sus vinos, sus copas, lo que sea, y sus orgías, prácticas, baile desatinado, una cantidad de cosas. Y los creyentes fieles al Señor, hermano. A veces uno como creyente hasta lo desprecian, lo rechazan. Ahí va ese cristiano. Por eso aquí viene otra enseñanza. Por eso es más fácil parecerse a los demás, para que no te rechacen. Es decir, yo me parezco a mi vecino que anda desordenado por ahí, echo cuento con él y digo vulgaridad. Así no me rechazan, y yo soy igual que él. Pero voy y soy cristiano de todas maneras. El que tiene la espada te está viendo. Entonces el Señor es tan bueno que le dice, hijos, yo sé que ustedes han sido fieles. Yo tengo para ustedes preparado una cena especial. Y va a ser el maná que está escondido. Es decir, una cena del cual no cualquiera tiene parte. El Señor tiene para nosotros una recompensa siempre. Váyanse poniendo de pie. Y después de eso le voy a dar una piedrita blanca. La piedrita era uno de los símbolos que se le daba a los que ganaban la carrera. Y le voy a colocar un nombre que nadie lo va a saber, sino solamente el que lo tiene. Un nombre nuevo. Querida iglesia, hoy hemos aprendido esto. Hemos aprendido. Debo decirle algo más antes de cerrar. Manténganse muy atentos. Cuando dice el que tiene la espada de dos filos en la mano, regáleme su atención. Era por una razón más. Porque el embajador, el gobernador romano, tenía algo que se llamaba el derecho de la espada. Era la única persona que podía siempre llevar su espada en la mano. Y había algo que el derecho romano le asistía.
Y decía que él tenía en su mano la espada y él podía decidir a quién le quitaba la vida y a quién se la dejaba, porque él era el gobernador. Entonces el Señor les dice a ellos, a los hermanos, aunque esto es lo que dice el emperador, que él es el que tiene el derecho legal para quitarle la vida al que quiera, no se les olvide que el que tiene la espada de dos filos en la mano soy yo. Amén. ¿Cuántas injusticias usted ha vivido? ¿Cuántas injusticias hemos vivido a veces como creyentes? Que uno aguanta, que uno se queda callado. Injusticias en los aeropuertos, injusticias en los trabajos, humillación, a veces rechazo, maltrato, denigración. ¿Saben? Porque alguien que es más poderoso legalmente te humilla, te desprecia. Recientemente vi a un cristiano, le dije, hermano, de verdad te admiro. Vi a un creyente en mi trabajo. Vi como una señora, no quiero dar descripciones adicionales, cómo le gritó, cómo lo humilló, y aún, oigan bien, aún teniendo la vasija con agua, se la llenó su boca con el agua y la lanzó sobre el hermano. Yo estaba del otro lado, como pastor, estaba para ver qué Dios hacía, qué hacía el hermano. De verdad, después le dije, hermano, eres un real siervo del Señor. El hombre se secó la cara. Estaba el supervisor con ella y con él. Le dijo el supervisor a él, le digo, si usted quiere de una vez, vaya a la oficina, ponga la denuncia, que en menos de 2 horas ya esa señora está botada del trabajo. Yo no quiero dar muchas explicaciones. Yo no sé qué haría usted ahí en ese campo. Me lo imagino a veces. Este hombre se mantuvo quieto, limpió su cara, siguió su trabajo. Ante la opinión pública no hay manera de explicarlo. Abusaron de sus derechos. Quizás él había leído Apocalipsis 2, que dice, el que tiene la espada de 2 filos en la mano, en cualquier momento de esto saca la espada y le pasa la espada a esa muchacha. ¿Están conmigo todavía? Cuando uno es un siervo del Señor, hay muchas peleas que no se ganan con la fuerza, ni con el carácter suyo incontrolado, tomando en su mano la espada para volarle la cabeza o la oreja a Malco. Muchas veces hay que esperar que el que tiene la espada en la mano, el que la tiene, el que sí la tiene en la mano, se encargue de quitarle la oreja a Malco y no nosotros. Señor, hoy nos has pedido que nos arrepintamos. ¿Qué cosas estamos haciendo buenas? Y por eso te alabamos. Hemos sido fieles hasta hoy, Señor. Aquí estamos en esta ciudad, en este país. Como creyentes nos mantenemos firmes a ti, contra viento, contra marea. Seguimos tus pasos y tu enseñanza. Nada nos separa de ti, Señor. Pero también tú que nos conoces sabes si nosotros hemos cedido en algunas cosas. Lo bueno es que tú hoy no estás para condenarnos, sino que tú estás hoy contra los que nos han tendido trampa y nos pide, Señor, que hoy nosotros nos arrepintamos. Por eso, amada iglesia, únense a mí para decirle, Señor, tú que conoces mi vida, tú que sabes dónde yo te he fallado, sabes dónde yo he quebrantado el mandamiento y sabes dónde he pecado contra ti. Te ruego que me perdones, Señor. Alcen su voz y oren conmigo y díganle, Señor, tú que me conoces en mis levantarme y mi sentarme, conoces mis pensamientos, conoces mi corazón, conoces las luchas que tengo, sabes dónde yo he pecado, sabes dónde yo te he fallado, Señor. Perdónanos. Dios no está aquí para condenarte hoy, pero Dios está aquí para que te arrepientas. Dile, Señor, perdóname.
Perdóname porque te he fallado de muchas veces. Te he fallado de muchas maneras. Señor, aquí está mi corazón delante de ti. Vengo a pedirte que me limpies con tu sangre preciosa. Vengo a pedirte que me santifiques. Vengo a pedirte, Señor, que nos perdones como iglesia. Si como iglesia hemos sido tolerantes, si como iglesia, Señor, hemos quebrantado el mandamiento, perdónanos. Si como padres no le hemos sabido dar ejemplo a nuestros hijos, perdónanos, Señor. Perdónanos si nosotros mismos hemos practicado lo que a ti no te agrada, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Levántanos hoy. Dígale al Señor, levántanos hoy como familia, como padres, como esposo, como iglesia. Levántanos, Señor. Levanta nuestra casa, levanta nuestra familia. Dígale al Señor, aunque hayan querido hacernos daño, tú, oh Dios, nos guarda, nos protege. Tú nos bendices, Señor. Tú tienes para nosotros ese pan escondido, ese maná escondido que tú nos darás por causa de la fidelidad. Señor, gracias. Gracias, Padre. Oren conmigo al Señor y díganle, Señor, gracias. Gracias por cuidarme. Gracias por cuidar mi vida. Gracias por cuidar mi vida, Señor. Gracias por cuidar la iglesia. Gracias por cuidar la familia, Señor. Gracias, díganle a Dios en voz alta, gracias por darme un corazón fiel. Levante su voz conmigo, iglesia, y diga, gracias por darme un corazón fiel. Gracias por darme un corazón fiel. Señor, no voy a ceder. No voy a ceder. Gracias, Señor. Levanta tu mano derecha conmigo. Diga, Padre, gracias. Un segundo, diga, Padre, gracias porque tu espada no está contra mí. Quiero que escuche, lo haga más fuerte. Diga, gracias porque tu espada no está contra mí. Está contra todos aquellos que me atacan, que quieren mi daño y que me hacen caer. Quiero que lo digas más fuerte. Gracias, Señor, porque tu espada no está contra mí. Tu espada está contra aquellos que me seducen, que me hacen caer. Tu espada está contra aquellos que practican injusticia hacia tus hijos, Señor. Tu espada está contra aquellos que hacen iniquidad y lo malo a tus hijos, los que ponen tropiezo a sus hijos, Señor. Siento en mi espíritu orar por los padres. Hay muchos padres que sufren por sus hijos. Yo tengo esta palabra hoy. Ninguna arma forjada contra tus hijos va a prosperar. Como padres hay una cobertura sobre tus hijos. Y algunos de ustedes y yo sabemos situaciones particulares que Dios la conoce. Pero Dios hoy le dice a los padres: padres, no te olviden que yo soy el que tengo la espada de dos filos en la mano. Yo soy el que peleo por ti tus batallas. El pleito de tus hijos lo defenderé yo, dice el Señor. Por amor a ti, yo pelearé por tus hijos. Y el Señor te dice, y por amor a tus oraciones que han sido escuchadas delante de mi trono, pelearé por tus hijos. Tus hijos son mi herencia, dice el Señor. Yo, el Señor, tiene la espada de dos filos en su mano. Él peleará su caso. Él defenderá a tus hijos y cortará con su espada aquellas cosas que están atrapando a sus hijos y los dejará libre para que le sirvan al Señor y lo adoren al Señor. Dele alabanzas a Dios, dele palmas al Señor, dele alabanzas al Señor. Adore al Señor con alabanza. Dele gracias al Señor, adore al Señor. Gracias, Señor.